Entendido, sí, sí, sí. Muchísimas gracias de nuevo. Y esto me gusta que quede para como dicen, for the record, porque de verdad que Sí, 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 for the no record. puedo sino imaginar el esfuerzo de estar allí. Entonces, pues se les agradece mucho. En este caso, vamos, digámoslo, yo lo llamo más una continuación, porque para recordarles rápidamente, el trabajo hecho por Mildred tenía mucha sincronía con aquel hecho por Oscar. Digamos, ambos pues estaban entrenándose y colaborando entre ellos, obviamente en los puntos comunes de sus trabajos, sobre todo los técnicos, ¿no? Que son bastante comunes. En el caso de Oscar, que vimos ya hace una semana, él presentó lo que llamamos nosotros la reproducción computacional, que no es otra cosa que el rehacer una serie de análisis bajo otra plataforma, o sea, escribiéndolo en otro código, en otro lenguaje y además de optimizaciones posteriores. En el caso de Oscar, él habló de Higgs en 4 leptones, es decir, 2 bosones Z y después cada uno de esos yendo en 2 leptones. En el caso de Mildred, el trabajo de ella, además de tener una diversidad en cuanto a la plataforma, ya ella nos explicará de qué se trata, de dónde lo hizo con respecto. También está el hecho de que son complementarios desde el punto de vista de la física, en el que lo que hacía Mildred era entender el background de Oscar, llamémoslo así. ¿Sí? Esa fue la idea original de ya hace ya más de un año cuando empezamos con esta idea. Entonces, que ellos trabajasen en conjunto en física de modelo estándar, ambas son de modelo estándar, siempre tienen inclinación hacia más allá del modelo estándar, pero estamos siempre en el modelo estándar, en donde, una vez más, Oscar tenía como misión reproducir un análisis de buscar una resonancia, ¿sí? En este caso un Higgs hipotético, hipotizado allí. En el caso de Mildred es entender cuál es el background más predominante en tal búsqueda, ¿sí? Entonces, son los mismos objetos finales, pero con objetivos distintos y obviamente física complementaria. Entonces, pues nada, aquí en adelante dejo a Mildred que hable, pero me gusta primero que se den cuenta aunque se den cuenta, no, que traten de visualizar que fue un proyecto en conjunto, en sentido de que nosotros 3 como equipo, pues, estuvimos trabajando un buen tiempo y hay cosas que obviamente se solapan en términos técnicos, pero también en la complementariedad de la física que estaban haciendo uno y el otro. Entonces, nada, Mildred, tienes unos 35 minutos y ánimos. Ok, gracias. Gracias por la introducción. Bueno, buenas tardes, profes. Como mencionó Arturo, mi proyecto de tesis es sobre la reproducción computacional, optimización y difusión del análisis del experimento Atlas sobre la producción del bosón Z en colisiones protón-protón a una energía de centro de masa de 13 teravoltios usando datos abiertos. Siguiente lámina, ya porque no habla. En esta lámina se muestra la estructura de este seminario, ¿sí? Comenzamos por una introducción al modelo estándar de partículas elementales. Luego seguimos con la parte de la reproducibilidad científica, por qué es necesaria en ciencia y cómo podemos hacer ciencia reproducible. Los objetivos, también se presenta lo que es la documentación de los datos abiertos que Atlas publicó en 2016, los marcos de análisis y algunas herramientas para llevar a cabo esta reproducción. También está la física que necesitamos para hacer la reproducción. Por otro lado, presentamos los criterios de selección y de reproducibilidad, asimismo la descripción del análisis computacional y los resultados de dicha reproducción. También presentamos la optimización y discusiones y conclusiones del proyecto de tesis. Comenzamos con la introducción. El modelo estándar es la teoría que mejor resume los conocimientos que se tienen en la física de partículas hasta el día de hoy. Y explica el comportamiento de las partículas elementales y sus interacciones. Describe 3 de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza, que son la electromagnética, la fuerte y la débil, y dicho modelo se utiliza para estudiar la física de altas energías. Toda la materia pues, está formada por 2 familias de partículas fundamentales, que son los fermiones y los bosones. Los fermiones se presentan en 2 grupos llamados quark y leptones, y consta de 6 partículas que están relacionadas en pares o en generaciones. Por otro lado, también tenemos lo que son los bosones, que se caracterizan por obedecer la estadística de Bose-Einstein, y su intercambio con los fermiones describen las interacciones fundamentales. Entonces, cada fuerza fundamental tiene su correspondiente bosón. Entonces, por ejemplo, el bosón W y W y el Z son los mediadores de la interacción débil.
La detección de partículas implica el conocimiento de sus interacciones con la materia. Entonces, para cada proceso de interacción se puede utilizar como base para el desarrollo de detectores. Entonces, los instrumentos utilizados en el CERN son aceleradores y detectores de partículas. El Gran Colisionador de Hadrones, está ubicado en la frontera franco-suiza y se encuentran, además de él, a través de Atlas, otros experimentos. Las componentes del detector, comenzamos con el detector de, con el detector interno, el detector de tracking, que son los que van a definir la trayectoria de las partículas, y esos detectores son los que van a medir la dirección, la carga, los vértices y el momento de las partículas cargadas. También tenemos los calorímetros, que van a medir la energía que depositan las partículas cuando pasan a través del detector, así como la dirección y la posición de estas. También tenemos el espectrómetro de mones, que es el que va a medir el momento de los muones y su carga. La reproducibilidad científica. Entonces, para que un estudio científico, un estudio científico es reproducible, si el texto del artículo viene acompañado de código que permita recrear exactamente a partir de los datos originales, digámoslo así, todos los resultados y figuras incluidos en ese artículo. Entonces, la reproducibilidad va desde trabajos totalmente que son irreproducibles a estudios perfectamente reproducibles, donde la integración de documento, texto, código, control de versiones y los datos pues permiten regenerar fácilmente el resultado final a partir de los datos originales. Y esto es sumamente importante para nuestro proyecto. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, me te ves perfectamente. Ah, ok, perfecto. Entonces, en esta figura se muestra un esquema de un flujo de trabajo que es reproducible. En primer lugar, tenemos los datos que se recogen según un protocolo bien diseñado, se documentan con metadatos, se someten a un control de calidad, esos datos son depositados en repositorios y en la nube, y después se procede a lo que es la parte del análisis, siempre utilizando script para manipular esos datos y crear funciones que pueden almacenarse en un paquete. Entonces, el análisis propiamente dicho sería mediante documentos en Jupyter Notebook que integran texto y código y resultados. Entonces, estos documentos pueden convertirse fácilmente en presentaciones, páginas web o artículos científicos que sean plenamente reproducibles. Las herramientas más interactivas para reproducir nuestro análisis, comenzamos por Jupyter Notebook, que es también conocido como cuaderno computacional, es de código abierto y se usa para combinar código de software, resultados computacionales, texto explicativo, recursos multimedia, entre otros. Así como el manejo de root, que es un marco para el procesamiento de datos y está escrito en C++. También tenemos la interfaz de Swan, que está construida sobre Jupyter y lo que permite escribir y ejecutar estos cuadernos utilizando solo el navegador web. Y es bastante cómodo. También encontramos en la plataforma de GitHub, que es un sitio web y un servicio en la nube que ayuda a almacenar y administrar códigos en repositorio. Como objetivos tenemos el objetivo general, generar una reproducción computacional, optimización y discusión del análisis del experimento Atlas sobre la producción de ZZ en colisiones protón-protón a una energía de centro de masa de 13 teravoltios usando datos abiertos. Entonces analizamos la reproducción computacional utilizando dicha herramienta para la producción de ZZ, discutimos los resultados obtenidos de dicha reproducción y optimizamos esos resultados. La colaboración de Atlas Open Data ha publicado datos y marcos de análisis, además de herramientas para todo el análisis de datos. Los datos han sido recopilados por el detector Atlas a una energía de centro de masa de 13 teravoltios, con una luminosidad integrada de 10 femtobar a la menos 1. Estos datos de colisión de PP están acompañados por un conjunto de muestras simuladas de Monte Carlo que describen varios procesos que se utilizan para modelar las distribuciones esperadas de diferentes señales y eventos de fondo. También se presentan dos ejemplos de análisis inspirados en esos resultados y además este conjunto de datos está acompañado de eventos simulados que escriben tanto varios procesos del modelo estándar como más allá del modelo estándar, y las herramientas utilizadas fueron las que se mencionaron anteriormente. En esta slide se muestra la página oficial de la documentación del conjunto de datos abiertos de Atlas a 13 teravoltios, además del documento principal aprobado por Atlas que pretende ser una guía en
sobre el contenido. Entonces, las propiedades, sobre las propiedades, las capacidades, las limitaciones de esos datos. El cual los links son los siguientes. Perdón, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, me entré. ¿Aló? Ok, Aló. entonces nuestro análisis de interés es el caso de la producción del dibosón ZZ de estos dos ejemplos que se mencionaron anteriormente. Tomamos nada más ese. Siguiente lámina. Comenzamos con la parte de la física. Entonces, se hizo una revisión teórica sobre la física que respalda la investigación para la búsqueda del dibosón ZZ. Para ello se estudió el bosón Z, el cual es una partícula elemental neutra, y esta partícula junto a W, como se mencionó anteriormente, son los mediadores de la interacción débil. El bosón Z es neutro y se desintegra en un par de partículas y antipartículas. Entonces, la desintegración del bosón Z se divide en varios grupos de acuerdo con la ley de conservación. El 10% de las integraciones se producen pares cargados de electrón-antilectrón, el 20% neutrino-antineutrino y el 70% en quark-antiquark. En nuestro caso, nos concentramos en desintegraciones leptónicas. Okay. El estudio de la producción de pares de bosones Z en interacciones de protón-protón en el gran colisionador de hadrones prueba el sector electrodébil a las energías más altas disponibles. Además, la producción ZZ está dominada por interacciones de quark-antiquark con una contribución del 10% de gluón-gluón. Entonces, la producción ZZ puede proceder a través de un propagador de bosones de Higgs, aunque esa contribución se suprime en la región donde ambos bosones Z se producen en la cáscara. La producción ZZ no Higgs es un trasfondo importante para los estudios del bosón de Higgs. Y también es un antecedente importante en la búsqueda de nuevas físicas que produzcan estos mismos pares de bosones Z con una masa invariante alta. El proceso ZZ de estudiar se compone de múltiples contribuciones, como se ve en la figura número 11. Como se mencionó anteriormente, estamos interesados en desintegraciones leptónicas y para la producción de ZZ, cuyo estado final son 4 leptones, se tienen los siguientes criterios de selección. Entonces, los eventos candidatos deben tener exactamente 4 leptones con un PT mayor a 20 gigaelectronvoltios, que formen 2 pares de leptones del mismo sabor y de carga opuesta. Esto da lugar a estos 3 canales de desintegración. Cada par de electrones debe tener una masa invariante entre un rango entre 66 y 116 gigaelectronvoltios. Otro punto a resaltar es su sección transversal de baja producción, que da como resultado un rendimiento muy bajo para el conjunto de datos abiertos de datos. Entonces se pueden seleccionar algunos eventos, pero el bajo rendimiento pues prohíbe un análisis detallado y las conclusiones extraídas son más de naturaleza cualitativa. Los criterios de reproducibilidad. Mildred, hola. Ajá. Aló. Hola, me oye. Ah, bueno, Nelson se ¿Aló? Perdimos la voz, profe. Pero decía No, que... creo que dijo que Nelson, debe ser que Nelson está llegando. Estaba llegando, sí, pues esperemos un momento. Quizás está abriendo la puerta, algo así. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a pausar aquí. Okay, empieza al menos esta lámina desde arriba. Sí. Ahí están los cantores. Ya voy. No sé desde dónde. No. De la sección esa 6, tranquila. Ok, los criterios de reproducibilidad. Ahí está bien, ahí está bien. Ok. Sí, bueno, aquí queda. Entonces, para que un estudio sea reproducible, debemos seguir una serie de criterios, comenzando por el proceso de recolección y manejo de datos. Entonces, en esta slide se muestra un filtro simplificado donde descargar esas muestras y se puede filtrar por colección, si se registran datos o Monte Carlo, o sea, los simulados, y solo 2 de ellas nos interesa para nuestro análisis. Entonces, como lo son los eventos seleccionados, con al menos 2 leptones, electron-muón, y los eventos seleccionados con al menos 4 leptones, electron-muón.
En esta lámina se muestran los datos reales y las simulaciones de Monte Carlo que vamos a necesitar para nuestro análisis, donde se resalta el número total de eventos usados, el cual es 2.093.000 eventos aproximadamente. Entonces, mantener un sistema consistente, organizar todos los archivos relacionados con un proyecto es un punto importante para garantizar la reproducibilidad. Entonces, nuestro fichero para el análisis de datos de la producción ZZ de Bosón, en el marco C++, está organizado de la siguiente manera y consta de dos partes principales. La parte de análisis, que está ubicado dentro del directorio análisis, y en la cual se realiza toda la selección de objetos particulares y se almacenan los histogramas de salida. Entonces, cada subcarpeta del análisis contiene los siguientes archivos. El código principal del análisis, que es el ZZ-analysis.c, en el cual se realiza toda la selección y se almacenan los histogramas de salida. También tenemos el encabezado principal, ZZ-analysis.h, que es donde se definen los histogramas y se da acceso a las variables almacenadas en las muestras de entrada. También tenemos el encabezado de los histogramas, ZZ-analysis-histogram.h, en el cual se define el nombre de los histogramas de salida. Y tenemos el código de control principal del análisis, el main, que controla qué muestras de entrada se van a utilizar y su ubicación. Además, también se creó el directorio output ZZ-analysis, donde se almacenará la salida del código de dicho análisis. Y por último, encontramos el script bash run, que es ejecutado a través de una shell de Linux, el cual ejecuta el análisis de forma interactiva. También tenemos, por otro lado, la parte de trazado, que está ubicada dentro del directorio plotting, y en el cual se realizan los gráficos finales, dato predicción, y contienen los siguientes archivos. El input file, que es un directorio auxiliar, el list histo, que es un directorio de ayuda, y dentro de él se encuentran los nombres de los histogramas para cada uno de los análisis a estudiar. Por otro lado, también creamos el directorio de histogram, el que contendrá los gráficos de salida. El plotting.cxx, que es el código principal de trazado, y controla automáticamente qué hacer para el análisis. El encabezado principal de trazado, que se encuentra en plotting.h, en donde se definen todas las piezas necesarias para el código de trazado. Por último, también se encuentra el script bash de plotme.ch, que ayuda a ejecutar el código de trazado de forma interactiva. Entonces, veamos la descripción del análisis computacional de la producción del ribosoma ZZ. Se puede ver la estructura del fichero que se mencionó anteriormente en nuestro repositorio de GitHub, ¿sí? Nada más una imagen y con el link para que los lleve a ver la estructura del fichero. Aquí se presenta el esquema para la reproducción del análisis del experimento Atlas sobre la producción ZZ utilizando Jupyter Notebook con el kernel root C++. Ok. Para la reproducción del análisis se cargan primero las librerías necesarias y se crean los directorios de output e histogram, como se mencionó anteriormente, que son los que almacenan la salida del código de dicho análisis y los gráficos también de salida. Entonces, la creación de dichos directorios se encontraba en el script bash de welcome y se podía ejecutar a través de una shell de Linux. Pero lo que nosotros hicimos fue llamarlo dentro del notebook. O sea, acomodamos el welcome para llamarlo directamente dentro del notebook. Una vez creado eso, llamamos las cabeceras ZZ-analysis.h y ZZ-analysis-histogram.h en el código principal del análisis. Luego se llamó a root, el cual analizó todas las muestras de... Ay, perdón, que no sé por la llamada. Se analizaron todas las muestras de entrada que están definidas en main y se fue así llenando el directorio de output. Entonces, para ejecutar este análisis mencionado anteriormente, una forma interactiva dentro del notebook se usó la función system, ¿sí? Cuya función se utiliza para ejecutar esos comandos de shell desde el proceso de llamada dentro del notebook. Entonces, para que esto se ejecutara de manera correcta dentro de ese notebook, se hizo una adaptación al script bash de run, en el cual se seleccionó trabajar con toda la data, tanto real como simulada. Por otro lado, se llamó la cabecera de plotting.h en el código principal de trazado y
en donde se definieron las piezas necesarias para el trazado y luego se ubicó el directorio output ZZ Division Analysis y se llamó a root para que comenzara dicho trazado. Igual, esto se ejecutó mediante la función system, pero ahora con plotmap.ch, en el cual también se hizo una adaptación en el plotmap, en el script bash, para ubicar el directorio de output ZZ Division Analysis. Y los gráficos de salida se almacenaron dentro del directorio de Instagram. Veamos entonces los gráficos de salida de la reproducción. Entonces, en la figura 18A, la forma que tiene ETA se debe a que los procesos duros, o sea, los de producto de las colisiones PP, van a aparecer de forma más frecuente, ortogonales a la dirección de la colisión, por eso el pico aquí en 0. En la figura 18B, no hay una dirección preferencial en lo que van a salir esos lectones y pueden suceder los eventos a cualquier ángulo azimutal. En la figura 19A tenemos el momento transverso de cada uno de los lectones, en el cual la gráfica tiene esa forma debido a la selección de eventos que se hizo cuando exigimos PT mayor a 20 gigaelectronvoltios para los lectones. En la figura 19B observamos el plot de la energía que está altamente correlacionada con el PT y se observa que la caída a baja energía se debe a esa selección cuando se pidió PT mayor a 20 gigaelectronvoltios. En esta figura podemos ver las distribuciones de las masas invariantes de los pares de bosones Z, en los cuales los datos concuerdan con las simulaciones. Entonces, en la figura 20A se puede ver la distribución de la masa invariante del primer par, en el cual esta distribución es así debido a que este par tiene el lectón más energético y en el que contribuirá más a la masa invariante del lectón que el plot de la derecha, que tiene el lectón menos energético. Podemos ver aquí que las contribuciones de fondo, que son WW y WZ y otros, son despreciables y no aparecen en los histogramas, ya que se ha procesado las muestras tanto de los W y WZ y no han pasado, pero esto es debido a la selección que se hizo. Entonces, otro punto a resaltar en ambos plots es el bin que aparece al final, ¿sí? Ya que cuando uno llena esos histogramas y se define un rango, ocurre que ese contenido que supera nuestro rango se almacena en ese último bin, y lo que se le llama overflow. Entonces, este último bin está sumando todos los bins que hay, por ejemplo, desde 600 hasta más infinito. Otro punto a resaltar es la forma que tiene la distribución de la masa invariante, ya que es asimétrica debido a la selección de eventos. Por otro lado, se sabe que cada bosón Z tiene una masa invariante de 90 gigaelectronvoltios. Y como se puede ver en la figura, el histograma no comienza en 0, sino en 180 gigaelectronvoltios. Y esto es debido al límite cinemático. Además, como se tienen dos bosones Z que caen en 4 leptones, la mínima masa que yo voy a obtener al final es la suma de esas dos masas más la suma de los momentos de los leptones. Y esto es lo que me da esa forma, esa caída. En la figura 21A se muestra que la mayoría de los eventos son 4 leptones y tienen un bus pequeño. Tiene un bus pequeño y luego se va viendo cada vez una menor sección eficaz para esos eventos que salen con mayor momento transverso. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de los pares de bosones Z se generan con poco momento transverso. La optimización, bueno, nosotros en física de partículas, para hacer análisis de datos es necesario tomar y procesar datos, formular hipótesis, así como estimar observables físicos. Entonces, a menudo se desea cuantificar el nivel de acuerdo entre los datos y una hipótesis. Esto se puede hacer definiendo un estadístico de bondad de ajuste. En nuestro caso, la hipótesis planteada hace referencia a la función de densidad de probabilidad del andado. Entonces, por otro lado, también nos interesa utilizar dichos datos para hacer inferencias sobre un modelo probabilístico, por ejemplo, para evaluar la validez del modelo y para determinar los valores de sus parámetros. Entonces, se usaron los métodos de ajuste de mínimos cuadrados y de máxima verosimilitud. Entonces, es por ello que se estimaron los parámetros de la PDF ajustada mediante el método de mínimos cuadrados, cuya función a minimizar es la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los valores medidos y las predicciones del modelo que contienen los parámetros variables. Esta ecuación se encuentra en el anexo de esta presentación. El software de minimización utilizado en root fue tminuit, en el cual se obtuvo el valor mínimo de la cantidad aquí cuadrado, y este fue utilizado como estadístico de bondad de ajuste. Entonces, por lo tanto, también se espera
que el modelo sea tan bueno que sea reemplazable con los datos y en consecuencia facilite el estudio a posteriores análisis a efectos de cómputo. La región de interés está entre un rango entre 120 y 500 gigaelectronvoltios. Después de hacer el ajuste, como se ve en la figura 23, se puede observar que el valor de Q cuadrado es 7.644 con 15 grados de libertad y con una probabilidad de 0.9372. Entonces, al comparar este valor de Q cuadrado, este valor con el Q cuadrado esperado de la tabla de percentiles para el mismo grado de libertad, nos damos cuenta que ese número está a la izquierda de ese valor que es 25 en la tabla, y entonces la probabilidad de valores mayores a él es superior al nivel de significancia de 0.05. Entonces no hay evidencia estadística que permita rechazar dicha hipótesis, y eso significa que los datos se ajustan a la distribución de Landau. Entonces la hipótesis planteada es aceptada, ya que la distribución de Landau utilizada describe nuestros datos con un nivel de confianza del 95%. Aquí está la misma tabla que conseguimos en el gráfico, está aquí de una manera más ampliada con sus unidades, donde se encuentran el valor más probable, el RMS y la constante, sus parámetros. Una vez que se realizó la prueba de onda de ajuste, se deseó ver la curva de los valores de X cuadrado que calcula root a través del software de minimización Timinuit. Entonces, para ello se efectuó un nuevo ajuste y además se fue variando el parámetro MP-value, o sea, el valor más probable, en donde se calcularon los valores de X cuadrado. Entonces, se puede ver en la figura 24A que la forma de X cuadrado en función del valor más probable sigue un perfil parabólico, cuyo valor mínimo coincide con el valor más probable del modelo de Landau, el cual es 213 gigaelectronvoltios. Entonces, además, también la interpretación de los intervalos de confianza para los errores en la aproximación parabólica, se tiene que el intervalo de confianza central del 68,3% viene dado por los valores de θ, en este caso MP-value, en los que Q cuadrado aumenta una unidad de su valor. Entonces, es por ello que se realizó una interpolación parabólica en el mínimo y se vio cuál fue el error al hacer el ajuste y la diferencia en el eje vertical de un Q cuadrado, como se ve en la figura 24B. Entonces, por inspección alrededor del mínimo, se ve que Q cuadrado aumenta una unidad cuando me alejo 5.5 unidades de MP-value. Entonces, cuyo error estadístico corresponde con el error del parámetro MP-value del modelo. Entonces, nuestra misión, que dejarlo claro, es describir este proceso y no la búsqueda de alguna resonancia, ya que tal valor, pues, simplemente como parte del trabajo es conseguir una buena función que describa nuestra distribución de masa invariante de los leptones reconstruidos, o sea, quiere decir la forma de nuestro proceso ZZ. También se hizo una comparación entre dichos métodos estadísticos. Entonces, para evaluar la fortaleza de ambos métodos, tanto el método de mínimos cuadrados como el máxima verosimilitud, conocido también como log likelihood, implementado en root para estadística baja, en primer lugar, se generaron realizaciones aleatorias con 96 eventos a partir de una distribución de Landau con los valores de los parámetros MP-value en 200 y sigma en 20, en donde se puede ver que el MP-value está sesgado cuando se trabaja con el método de mínimos cuadrados con poca estadística, como se ve en la figura 25A. Además, el RMS es notablemente mayor que el de log likelihood, como se ve en la figura 25B. Para histogramas con estadística alta, se generaron realizaciones aleatorias, pero ahora con 20.000 eventos, igual a partir de una distribución de Landau, con MP-value en 200 y sigma en 20, y se puede ver que la distribución del contenido de BIM se convierte en una distribución normal, y ambos métodos, como el de log likelihood y el de mínimos cuadrados, dan el mismo resultado. Entonces se puede observar que el método de log likelihood tiene la ventaja de tratar correctamente los contenedores de los histogramas con estadística baja. A sabiendas que en la literatura también nos dice que el parámetro de MP-value está sesgado cuando se trabaja con el método de Q cuadrado con baja estadística. Entonces, el método de Q cuadrado da resultados no son muy óptimos, porque en particular cuando hay varios también bienes vacíos. Entonces, por ende, es más robusto el método de log likelihood. En las discusiones y las conclusiones, entonces se aprovecharon los datos compartidos y recopilados por el experimento Atlas en 2016, los cuales se usaron para realizar mediciones de la producción ZZ.
Los datos reales y simulados se sometieron a controles de calidad y se almacenaron en repositorio en la nube. Se logró recrear el análisis de la producción ZZ en ese canal de decaimiento, utilizando Jupyter Notebook. El análisis de este trabajo de tesis también se hizo mediante documentos de Jupyter Notebook, y una gran parte del trabajo reside en comprender las herramientas de análisis, en cómo traducir algoritmos a diferentes lenguajes y plataformas. En nuestro caso, de código en C++ en macro a Jupyter Notebook. A eso fue lo que llamamos de reproducción computacional. Además, se logró una discusión de esos resultados obtenidos de dicha reproducción. Por otro lado, también la masa invariante del bosón Z coincide con el valor tabulado, y en general hay un buen acuerdo entre los datos y datos reales y la simulación. Los logros de la optimización: se planteó una hipótesis haciendo referencia a una función de densidad de probabilidad con el fin de buscar un buen acuerdo entre los datos y la hipótesis dadas. Se estimaron esos parámetros de la PDF ajustada mediante el método de mínimos cuadrados con ese software de minimización descrito anteriormente, obteniendo el valor mínimo de la cantidad aquí cuadrado, que fue el que se utilizó como prueba de estadística de bondad de ajuste. La hipótesis planteada aceptada con un nivel de confianza del 95%, y dicha función puede ser aprovechada para análisis posteriores, evitando así utilizar grandes cantidades de simulaciones de Monte Carlo, como es en la búsqueda del bosón de Higgs, que cae en un par de bosones Z. Entonces, la forma de aquí cuadrado en función del valor más probable sigue un perfil parabólico, cuyo valor mínimo coincide con el valor más probable del modelo, que es 213. El método de mínimos cuadrados y de máxima verosimilitud para histograma de estadística baja se usaron para evaluar la fortaleza de ambos métodos estadísticos. Y se pudo observar que el método log-likelihood tiene la ventaja de tratar correctamente los contenedores con histogramas con estadística baja. Se concluye entonces que se ha podido generar y almacenar una reproducción computacional del análisis del experimento Atlas en la nube bajo una plataforma distinta, Jupyter, para luego pasar a la búsqueda de una posible optimización y mejora del análisis para la producción ZZ. Tales objetivos fueron logrados con un buen nivel de satisfacción, incluido el hecho de revisar, aprender, utilizar y documentar herramientas de análisis consideradas de vanguardia en lo que se refiere a esta clase de física y su divulgación a nivel universitario. Las referencias y el anexo. Los requisitos de preselección, el contenido detallado de las tuplas, la descripción de la PDF utilizada, cómo se hace un ajuste en root, el ajuste por mínimos cuadrados, la ecuación, también el estimador de máxima verosimilitud, los ajustes en los histogramas nuevamente, y la tabla de percentiles de la distribución chi cuadrado. Gracias, profes. ¿Me escuchan? Sí, Mildred, te iba a Hola, molestar. sí, estamos aquí. De nuevo, muchas gracias. Profe Pantoja, disculpe, quizás me pueda tomar 30 segundos antes de que puedan pensar en una pregunta y eso, que yo les comentaba a los profesores más temprano, que el trabajo de Mildred obviamente tiene mucha sincronía con Oscar, porque cuando creamos esta triplete, entre ellos dos y yo, hace más de un año, la idea era obviamente explorar las mismas herramientas. Bueno, de hecho, terminamos no siendo así. Mildred trabajó en términos técnicos en una plataforma en la nube, prestada por el CERN, mientras que Oscar trabajó en otro modelo, de otra forma, digamos así, pero con herramientas muy similares. Originalmente la idea era que, como se da cuenta, Oscar habló ya hace una semana de la reproducción del análisis de la búsqueda del Higgs en 4 leptones, o Higgs en 2 bosones Z y cada uno 2 leptones. En el caso de Mildred, pues el estado final es el mismo, como se puede ver, pero la idea que yo les planteé en aquel entonces era el poder tratar de tocar 2 físicas, digamos, todo siempre dentro del modelo estándar, pero una en el caso de la resonancia, de lo que significa buscar por una resonancia, en el caso del bosón de Higgs con Oscar, y en el caso de Mildred, más como entender los backgrounds, entender los procesos con los que se pelea, digámoslo así, el poder discernir entre la señal y lo que llamo el background todo este tiempo. Entonces, en el caso de Mildred,
o sea, la manera de poner esto dentro de un marco, digámoslo así, como grupo, es que lo que Mildred trataba de entender es ver si podía ya generar un pequeño modelo, un pequeño función que sirviese para entender el background de Oscar, llamémoslo así, ¿sí? O sea, esa era la justificación de estar juntas sin estar revueltos, digámoslo de esa manera. Entonces esa era la pequeña introducción, porque claro, hay bastantes cosas que son similares, usamos los mismos datos, no los mismos datasets, que digámoslo así, ellos tienen cortes distintos dependiendo de lo que estén haciendo, pero obviamente ellos trabajaron también en muchas cosas que se solapaban pues en conjunto, en términos sobre todo técnicos, ¿no? Que para qué inventar las cosas dos veces si se podía hacer una sola vez. Entonces ese aspecto colaborativo entre ellos pues lo quería resaltar, pero también esa complementariedad, ya no sé ni qué hablar, de la física, digámoslo así, que yo la planteé, insisto, ya hace ya un tiempo. Entonces, ese era, digamos, para mí es como el segundo capítulo de esa historia, más que verlo como dos piezas distintas. Y nada, pues les dejo si tienen alguna pregunta para Mildred o algo que les pueda ayudar. Bueno. Yo creo que Bueno, ¿quién? Si fuese posible que desglosar qué fue lo que hizo ella. Obviamente hay mucho que... Pero lo tengo. Bueno, yo aprovecho para hablar. Yo en verdad, como he estado en contacto con Mildred, ya prácticamente las cosas que tenía que preguntar ya Mildred me las había dicho antes y también Oscar, de verdad que no, yo no tengo nada que preguntar, de verdad. Tengo nada. He estado como en contacto viendo cómo las cosas iban saliendo, no tengo nada que preguntar. Bueno, nada, pues, ¿cómo se llama? Más que preguntar, felicitar a Mildred y a Arturo, desde luego, por el gran avance sustancial que hubo en su tesis, al menos desde el punto de vista de documentos. El último documento que Mildred nos envió en noviembre, diciembre, ¿cómo que fue? Pues de alguna manera a mí me dejó desencajado. Yo les escribí un poco mi crítica. Digamos, ya esto vale el comentario bueno para que ella también lo oiga, porque es importante darse cuenta de que si bien nosotros somos pues académicos, somos investigadores, nuestro propósito, entre otras cosas, está brindarle a los muchachos hasta donde nos es posible digamos, aventajarlos en relación con cosas que pueden pasar en un futuro, en relación particularmente con un documento, como yo he dicho siempre, que el documento de tesis es el pasaporte internacional académico que los muchachos tienen para salir, para exponerse, para apoyarse con otra gente que está haciendo cosas similares. De verdad que un documento de tesis yo lo veía así. Yo en ningún momento tuve ninguna crítica sobre el aspecto de base acerca de la tesis, porque yo entiendo que, por supuesto, Arturo está en el nivel de competencia que corresponde en esta área, digamos, de física computacional, según entiendo. Sin embargo, cuando uno lee un documento y falta fluidez, falta, bueno, que el documento por sí solo exprese el trabajo tan fuerte que ha habido a lo largo de tanto tiempo, que se queda corto, eso no está bien. Y eso es un poco mi crítica al comienzo. Y no era nada en absoluto en contra ni de A ni de B. Más bien es un poco entender bueno, que los muchachos hay que dejar que vuelen, pero sobre una base bien sólida, y esa primera base sólida la da un documento de tesis, porque si bien ella hace su posición, hace su defensa ahorita, cuando alguien, pues por supuesto, le va a exigir su trabajo, no le va a pedir que exponga su tesis, va a ver su documento, va a ver sus artículos o lo que sea, y en base a eso, pues se tomará una determinación para su futuro, ya bien sea para seguir estudiando o simple y llanamente para, digamos, lanzarse a un trabajo en concreto, en particular. De manera que eso yo lo veo así y se notó que eso fue, digamos, leído en los términos que yo consideré. Yo tengo mucho tiempo de estar llevando muchachos
digamos, tesistas y tal, y es complicado aún para uno que los ha conocido desde el comienzo, complicado que ellos resuman, que ellos exposen, que ellos sinteticen un trabajo de tanto tiempo, eso también lo es para uno. De hecho, uno puede pasar, oye, pues años haciendo un trabajo y después sintetizarlo en 4 o 5 páginas o en menos, es complicado, pero sin embargo yo creo que eso es un propósito del que nosotros no podemos escapar y eso, digamos, eso debe ser con entereza fuerte. Lo digo particularmente por Arturo, porque nuestros muchachos, pues bueno, con todo las limitaciones digamos, este fuerte golpe que nos está dando todo en este país, pues a los muchachos no se les puede en ningún momento, sobre todo a alguien que está afuera, que no es que lo tenga todo, ¿Fui yo o no? un grueso de recursos que no lo tenemos nosotros, no podemos inducir desde esa óptica, desde afuera, inducir a los muchachos a que las limitaciones de aquí pueden extenderse afuera, porque ellos se van a combatir con cualquiera de fuera que, bueno, no conocen ni siquiera nuestro país. De manera que eso en realidad no era una crítica, ni mucho menos, es simplemente hacerles ver a los muchachos de aquí, los que toman tesis contigo, que entren un poquito en esa, digamos, en esa filosofía de que hay que formarse para el mundo globalizado, si eso se puede entender con un eslogan ahí tonto, pero hay que formarse a los muchachos para que compitan fuera, para que sean simple y llanamente fuertes fuera y que sean pues embajadores de lo poco o de lo mucho que nosotros tenemos. Esa era un poco mi observación. Yo lo hice con suficiente criterio y sabiendo que efectivamente se podía llegar a más, Sí. en este caso en particular. Se entendió chéveremente. Mildred, te agradezco exactamente porque yo leí ahora con mucho más placer tu trabajo. Fluido, entendible, chévere, ya se ve que entonces le puso un poquito de, en parte lo que faltaba era tracción sanguínea. Sí, sí, no, y De manera que el regaño que todo lo vale, insisto, profe, los muchachos han estado mucho más solos que quizás otros, ¿no? Yo desde acá, bueno, Mildred la he seguido desde siempre. De hecho, me sentía responsable porque yo a Mildred le dije que estudiara física hace como 7 años. Cuando nos conocimos. Entonces, después de ahí en adelante digo, si esta muchacha no se gradúa, bueno, pero, ok, sí. Y no, pero volviendo a lo que usted dice, primero a mí me sirve de mucho porque esa parte me sigue faltando. O sea, yo pues los leo, les reviso, el lenguaje, el español, pero siempre al final termino apoyándome en ustedes a que hagan parte de hecho de mi trabajo. Me aprovecho, digámoslo así, de ayudarme a revisarlo, porque hay cosas que yo, pues sí, por más que esté con los chicos, como usted dice, uno no siempre necesita otro par de ojos. Así que los regaños son muy bienvenidos y nos ha servido a ambos, como tanto a Oscar Exacto. y a Mildred, en revisarnos, en sentarnos otra vez y en volver a leerlo todo, porque al final ellos hicieron un trabajo inmenso. Y con solo un minuto más para decir que otra de las cosas que ellos han hecho, sobre todo en la parte estadística, que Mildred tuvo mucho más profundidad que Oscar, no porque, digamos, porque los trabajos eran distintos, no por otra cosa. Ellos también siguieron los cursos de la Conga con José Ocariz, y entre otras cosas ellos tuvieron que adentrarse en estos temas que yo mismo no les podía dar. O sea, entonces, parte de este trabajo de tesis, o de este equipo que hicimos, fue hacer póster para el ICTP. Y ellos presentaron en el ICTP, bueno, en su lenguaje, en línea, a personas del programa. Se foguearon, al menos en ese punto de vista, hicieron un póster que ya era, digamos, un preámbulo de lo que iban a hacer. Fue bastante exitoso. Fueron a las clases, bueno, junto conmigo en Cebale, en la Conga, me has visto como al menos en vivo o en video, al menos unas 100 horas de clases conmigo, un montón de cosas de estas, de computación, etcétera, pero asimismo de física de partículas con Ana María, la profesora Font, con José Ocariz, desde acá, etcétera. Todo esto como parte de llenar esos huecos que yo no les podía dar, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que ustedes vieron en las láminas de Mildred son más productos de esas conversaciones, de esas clases con Ojariz, por ejemplo, que es el que se me viene a la mente una vez más con Mildred, porque hablando de estos valores de fit, de PDF, de verosimilitud, de likelihood, etcétera, son más de estos cursos que ellos tuvieron que tomar extra para poder llegar a este tipo de trabajo, que yo mismo no podría llenar. Entonces,
digamos, hay una historia por detrás que no es solamente jugar con los notebooks por horas y horas, sino que también estuvieron un montón de tiempo, no tanto para justificar nada, sino para darles a ese background de este montón de cosas que nosotros, y ellos sobre todo, hicieron durante todo este tiempo en estos cursos. Entonces, bueno, finalmente la idea es que, no sé, bueno, al menos era hace una semana, no sé, los muchachos ya reevaluarán eso, es terminar precisamente ese máster junto con la Conga, o mejor dicho, continuar, y ya con cursos adelantados, que de hecho están hechos para estudiantes de maestría. Y que les pusieron nota también, etcétera. No fueron como oyentes. Sí, Yo sé, no, los evaluaron y les pusieron nota porque la idea era que, como con esta tradición que a veces tenemos, que le guardamos las notas, pero los muchachos vieron la clase y pasaron satisfactoriamente los cursos de esto. Entonces, eso también me alegró mucho porque una vez más me ayudó a mí a que ellos vieran cosas que yo, aunque estuviera ahí al lado de ellos, no sabría darles. sí, de verdad, bueno, me disculpan que interrumpa así, No, de ya verdad estuvo. fueron, o sea, las clases fueron muy nutritivas, pues en ese caso, porque por lo menos la parte estadística, todas las explicaciones del profe José Cariz, pues las seguía al pie de la letra, obviamente en la parte de código, pues lo dejaban a uno para que uno lo hiciera, y bueno, y fuera jugando con eso, íbamos a discutir y qué sé yo. Entonces, todo eso también me ayudó mucho ahorita en la parte de la optimización. Por eso yo en un principio cuando entregué un adelanto de lo de la tesis, como dice el profe Misael, en noviembre, diciembre, no estaba por completo porque faltaban todas esas cosas. Y obviamente yo acepté que era de esa manera y que había que hacerlo de una manera correcta. Pues. Por eso seguí, hasta que, bueno, y se pudo lograr lo que se tiene ahorita, o sea, el producto final de ello. Pues. Pero sí, yo acepto mucho y de verdad siento que aprendí demasiado, y gracias también a Arturo, a la Conga, que estuvieron siempre ahí apoyándonos. Entonces, pues yo lo veo de verdad como aprendí demasiado, o sea, no, para mí no fue en ningún momento todo este tiempo fue perdido porque a su vez estaba haciendo el curso de la Conga, tomando las clases de la Conga y pues fue todo muy a la par y me ayudó también para la parte de la optimización y eso lo agradezco demasiado también. Entre lo que acaba de decir ella y lo que dijo Arturo, ya me lo explico. Ok. Bueno, nada, eso. Felicitarte, Mildred, por tu trabajo, por tus logros y desearte pues éxitos profesionales en lo personal, que sigas creciendo como es al fondo de esa foto que tienes ahí, ¿ya? Paso a paso. Nada, un abrazo, Bueno, Mildred. No tengo ninguna Nada. observación, pregunta, Bueno, nada sí. por ahora. Entonces, Arturo, señor. despega Mildred, O, bueno, mientras o vete lo que es lo y mismo, sácala. espéranos un rato, yo te hablo por Skype cuando vuelvas. ¿Me escuchas? Despega a todo el mundo, solamente nos quedamos nosotros, o sea, Misael que está con Nelson y nosotros dos, y estamos listos. ¿Estamos listos ya? Si puedes desconectar, yo te llamo por el Skype. Sí, es que no los había escuchado, disculpen. Tranquilo. Se fue el internet. Ya vengo, bueno, pues.